Presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. Muchas gracias y mil disculpas por estos 15 minutos de retraso. En realidad estoy lesionado la mano, hacerme el nudo de la corbata estaba complicado. Les agradezco a los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación, a quienes y a través de quienes informo a nuestros compatriotas que frente a las declaraciones del señor fiscal de la Nación de esta mañana, doctor Carlos Vaca Mancheno, en primer lugar, exijo, y así lo haré también de manera escrita inmediatamente luego de esta rueda de prensa, exijo la judicialización del audio al que hace referencia el señor fiscal general, con la finalidad que se pueda determinar la fecha tanto de dicho diálogo como de dicha grabación, las circunstancias en las que se realizó dicha grabación, el propósito con el que se realizó dicha grabación y al mismo tiempo a los autores y cómplices de este ilícito. En segundo lugar, independientemente de esto, quiero señalar que jamás he tenido ningún acuerdo, ni de carácter político, peor judicial, con el señor Poli. Y esto hago mención incluso en función de que quien planteó el inicio del juicio político como bancada y como bloque contra el señor Poli fui yo, y luego voté a favor de esa censura en dicho juicio político. En tercer lugar, en mi calidad de presidente de la Asamblea Nacional y como funcionario público, converso de manera permanente con ciudadanos, con funcionarios, con exfuncionarios que me presentan denuncias, que me entregan documentos, que me señalan que me entregarán documentos originales para comprobar las denuncias que me presentan. Por lo tanto, esta ha sido una actividad permanente en mi vida pública, en la lucha contra la impunidad, en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra la delincuencia. Pero esas conversaciones con funcionarios, exfuncionarios y ciudadanos, bajo ningún punto de vista establecen ninguna forma que valide las acciones de terceros, y peor, acciones de terceros que están siendo investigados por la justicia en delitos que pueden haber cometido. En cuarto lugar, ante esta serie de actuaciones de funcionarios, exfuncionarios, de personajes en general, que quieren desestabilizar la institucionalidad del país, he decidido requerir de la Asamblea Nacional que cree una comisión con los jefes de bancada, con los 5 jefes de bancada que tiene esta Asamblea Nacional, para que ellos investiguen de manera especial y concreta durante 30 días todos los hechos relacionados a las investigaciones de carácter judicial, político y de control en general de el 30S del 2010. Por otra parte, y con la finalidad de no asumir un rol que escandalice, reitero, y desinstitucionalice el país, sino que a través de los canales judiciales respectivos se investigue la veracidad de los hechos para que estos tengan consecuencia, no queden como simples chismes ni como simples rumores, sino para que efectivamente quienes han cometido, si es que así se determina, un delito, paguen ante la justicia y ante el país. Este mismo momento entregaré a la Fiscalía estos documentos originales
que llegaron a mi conocimiento en las últimas horas para que se determine su veracidad como originales y las responsabilidades que efectivamente establecen los mismos. Eso lo vamos a hacer de manera inmediata, conjuntamente con la denuncia también de intimidación respectiva y de judicialización del audio que se ha presentado el día de hoy por parte del señor Fiscal General de la Nación. A continuación, por favor, abriremos una ronda de preguntas, por favor. Señor presidente, para el comercio, por favor, si nos comenta, ¿usted reconoce que la conversación con Carlos Polis existió? Y segundo, usted habla de que se dio este cargo a dedo. ¿Por qué no lo denunció antes cuando fue designado el fiscal Vaca Mancino, por favor? Mire, en primer lugar, reitero, la judicialización del audio es fundamental para que esto no quede en el simple rumor político o comentario político. Aquí tienen que haber consecuencias efectivamente con la judicialización de ese audio. Ese es un primer elemento. Y por supuesto, para eso se está creando el nuevo Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, para que verifique efectivamente todos estos hechos específicos sobre la nominación y designación y los concursos que se llevaron a cabo sobre autoridades de control. Será ese control, será esa acción de control del Consejo de Participación Ciudadana la que determine efectivamente qué es lo que ha pasado alrededor de este tema. Tercera televisión, por favor. Presidente, buenas tardes. Solo para aclarar, ¿hubo tal conversación con el excontralor Carlos Poli? ¿Y qué decir ante la denuncia también del fiscal esta mañana de que hay una especie de contubernio con la fiscal subrogante para tratar de sacarlo del cargo? Gracias. Mire, yo no lanzo la piedra y escondo la mano. Y vuelvo a reiterar, cuando he señalado este momento que hablo con ciudadanos, con funcionarios, con exfuncionarios que me llaman, que me buscan para efectivamente presentarme denuncias, documentos, copias de documentos, así es, por supuesto. Lo fundamental aquí es que esa judicialización tiene que determinar en qué contexto, qué fecha, quiénes son los autores de ese ilícito como tal y, por supuesto, también cuáles son las circunstancias en las que se dio esa conversación. Ese es el tema medular. Aquí no voy a esconder, no voy a lanzar la piedra y voy a esconder la mano. Aquí vamos efectivamente a pedir que se investigue, que se judicialice y al mismo tiempo que se determinen las responsabilidades específicas sobre los temas fundamentales que requiere el país. Que no se los trata, reitero, de manera simplemente mediática, que aquí este caso en concreto requiere de una respuesta judicial para determinar esas responsabilidades. Por favor. Lo primero es, de lo que nos ha dicho usted, reconoce que es su voz la que está en el audio, reconoce la familiaridad con la que ha hablado con el señor Carlos Poli en ese audio, o nos lo está negando al decir que se tiene que judicializar. Y segundo, usted ha dicho en su tweet que ese fue un nombramiento de dedo. No nos ha dado una respuesta si en realidad usted conocía que ese nombramiento no fue producto del concurso del fiscal. Gracias. Reitero, yo no lanzo la piedra y escondo la mano. Hay un audio de una conversación que se ha realizado y ese audio tiene que judicializarse. Eso es lo fundamental. Eso es lo fundamental. Yo no estoy ni negando ni desconociendo que esa conversación se pudo haber dado hace varios meses. Lo fundamental es que se determine la fecha, las circunstancias, las razones efectivamente por las que se grabó y finalmente quiénes están detrás, con qué intención de realizar esta grabación. Pero lo fundamental es también la creación de esta comisión de jefes de bancada para que hagan una investigación en estos 30 días sobre los temas del 30S y obviamente la entrega de estos originales a la Fiscalía para que se determine su veracidad como tal y se sepa la verdad efectivamente. Efectivamente, yo no voy a escandalizar, yo no voy a escandalizar señalando ni voy a hacer que esta prueba se pierda. Yo no voy a escandalizar al país.
será el momento en el que se abra la instrucción fiscal, que ustedes van a conocer cuál es la naturaleza fundamental de estos documentos originales que entregaría la Fiscalía. Muchas gracias. Gracias. Reitero, esas conversaciones son dadas el año pasado, en primer lugar. El fiscal, por eso, el año pasado, efectivamente. Y es el año pasado que se dio esa conversación. Y por lo tanto, el contexto de una conversación telefónica, bajo cualquier punto de vista, tiene que estar dado con esa perspectiva, ¿no es cierto? Reitero, converso con ciudadanos que se alteran muchas veces, con funcionarios, exfuncionarios que se alteran. Y en esa pero mire, las fuentes, usted se ha ido a reunir, señor, con el señor Contralor. Yo soy presidente de la Asamblea. Pero en cambio, ni me dio compadrito lindo. No estoy discutiendo con usted, sí. No estoy discutiendo con usted. Usted es periodista, usted hace su investigación periodista. Yo soy periodística, yo soy asambleísta, hago mi investigación para la fiscalización. Entonces hay que efectivamente obtener la información de cualquier fuente, mientras ésta sea veraz, mientras ésta sea efectivamente real. Pero eso es lo fundamental. ¿Por qué es un peligro el fiscal Vaca? Bien, este ha sido el pronunciamiento por parte del presidente de la Asamblea Nacional, el doctor José Serrano, frente a lo que se hizo público esta mañana por parte del fiscal general de la Nación, el doctor Carlos Vaca Mancheno, quien dio a conocer de la existencia de un supuesto audio que involucraría una conversación entre el presidente de la Asamblea Nacional con el ex Contralor General del Estado, Carlos Polit. Frente a estas declaraciones que formuló el fiscal Carlos Vaca Mancheno, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, exige, y lo hará de manera escrita, según ha dicho luego de esta rueda de prensa, la judicialización del audio al que hace referencia el fiscal Carlos Vaca Mancheno, con el fin que se determine la fecha tanto de dicho diálogo cuanto de dicha grabación, circunstancias, propósito y los autores y cómplices de este ilícito, según ha calificado. Dijo que jamás ha tenido acuerdo ni político ni judicial con Carlos Polit, e hizo alusión también al juicio político que se llevó adelante aquí en la Asamblea Nacional, donde recordó justamente su voto fue a favor de la censura de Carlos Polit. También mencionó el presidente de la Asamblea Nacional que conversa de manera permanente con ciudadanos, funcionarios y exfuncionarios que le presentan documentos sobre denuncias que realizan en un acto, dijo, de transparencia dentro de la lucha contra la corrupción. También señaló el titular del Parlamento ecuatoriano que ante esta serie de actuaciones de personajes en general que, según manifestó, pretenden desestabilizar la institucionalidad del país, él ha decidido requerir la creación de una comisión especial aquí en la Asamblea Nacional con la presencia de los jefes de las 5 bancadas legislativas que investiguen de manera especial y concreta durante 30 días todos aquellos hechos, tanto políticos cuanto judiciales, relacionados con el 30 de septiembre del 2010. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, también dijo que entregará documentos originales que llegaron en las últimas horas y para que se establezcan las responsabilidades del caso, y también presentará una denuncia de intimidación frente a esta acusación que ha formulado el señor fiscal general de la Nación, Carlos Vaca Mancheno. Esta ha sido la información que se ha generado en estos últimos minutos a propósito de esta rueda de prensa ofrecida por el presidente de la Asamblea Nacional. Aquí cerramos esta transmisión. Enseguida continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Buenas tardes.